Bueno chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase. Aquellos que entraron recién, escriban por favor sus nombres en el chat para la asistencia. Y... Bueno. Quiero saber si pueden ver mi presentación. Este que dice sistema digestivo, boca y anexos. Boca y anexos, ¿verdad? Sí se ve, doctor. Sí. Bueno, entonces hoy tenemos que hablar de las glándulas anexas, toda esta parte de boca, creo que ya lo han hablado. Vamos a empezar a hablar sobre las glándulas salivales y luego hablamos también del páncreas. Bueno, entonces, las glándulas salivales, vamos a ver que las clasificamos en salivales mayores y salivales menores. Las mayores son estructuras anatómicas de gran tamaño que uno puede reconocerlos anatómicamente, ¿verdad? Tenemos la parótida, tenemos la submaxilar, tenemos la sublingual. Y por el otro lado, las salivales menores son aquellas que se van a encontrar, ¿verdad? En la submucosa de diferentes partes de la cavidad bucal, en la lengua, en los labios, ¿sí? En las amidelas palatinas, ¿sí? En el paladar, o sea, en toda la cavidad oral puede haber glándulas salivales de tamaños pequeños, ¿verdad? Que son consideradas las glándulas salivales menores. Entonces, nosotros ya habíamos hablado, cuando hablamos de glándulas, ¿verdad? Tejido glandular, hablamos de la clasificación, o sea, no clasificación, sino de la organización de las glándulas salivales, ¿verdad? Estas glándulas, cuando son de gran tamaño, nosotros podemos identificar que hay un tejido que le rodea, ¿verdad? Un tejido fibroso que le forma una cápsula, ¿verdad? Esa cápsula otra vez emite hacia adentro tabiques o prolongaciones de ese tejido fibroso que genera compartimientos más pequeños, ¿verdad? Entonces, esos compartimientos más pequeños le llamamos inicialmente lóbulos, que nuevamente se vuelven a dividir en compartimientos mucho más pequeños, que son los lobulillos. Y finalmente, dentro de los lobulillos vamos a tener la terminal secretora, ¿verdad? Que son los adenómeros, que es la porción donde especialmente se produce la secreción de la glándula. Entonces, la cialona es la unidad básica de las glándulas salivales. Consiste en el adenómero y el sistema de conductos, como podemos ver acá, ¿sí? Entonces tenemos el terminal secretor, que es el llamado acino o adenómero, y finalmente el sistema de conductos, que va desde el más pequeño al más grande. Primero tenemos el conducto intercalar, luego tenemos los conductos ¿cómo se dice? Conductos intralobulillar o también llamados conductos estriados. Después tenemos los interlobulillares y así sucesivamente hasta llegar a los conductos mayores, ¿verdad? Como pueden ver en este pequeño gráfico, nos muestra, ¿verdad?, las tres glándulas y más o menos cómo se organizan. Fíjense que todos los segmentos que estamos mencionando no se distribuyen de la misma manera en estas glándulas. Por ejemplo, miren la sublingual. La sublingual nos representa que tiene conductos, ¿verdad? Pero la mayor proporción de estructuras que tiene son acinos, ¿sí? Y miren otra vez qué cantidad de células acinares tienen. Tienen pintadas en rojo en menor cantidad y en amarillo en mayor proporción, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué representa? Por ejemplo, el amarillo representan a las células mucinosas, ¿verdad? Secretoras de moco, de mucina,
Y tenemos la porción roja, que sería la porción serosa, ¿verdad? Secretora de proteínas. Entonces la glándula sublingual es una glándula de predominio mucoso, entonces se llama mucoserosa. La submaxilar, fíjense los conductos, ¿verdad? Tiene un conducto estriado más prominente, y el terminal secretor, fíjense, es mayor la proporción de células pintadas de roja, que serían las células serosas, que las mucinosas. Y por el otro lado, miren la parótida. La parótida es exclusivamente serosa, no tiene células mucinosas. Y así sucesivamente. Entonces pueden ver en este gráfico cómo todas las glándulas no son iguales en cuanto a su organización y complejidad. Entonces los adenómeros ya habíamos hablado, ¿verdad? Pueden ser de secreción serosa, mucosa o mixta, ¿verdad? Las serosas es cuando las células que la componen secretan exclusivamente, ¿verdad?, proteínas. Mucoso, mucina, y mixto tienen ambos, ¿verdad? Un adenómero seroso se caracteriza por que la célula tiene una forma triangular, ¿verdad?, o piramidal, el núcleo es basal o central, el citoplasma apical es granulado, y esos gránulos tienen, ¿verdad?, una coloración entre basófila y acidófila. Va a depender mucho de la naturaleza bioquímica de la proteína que va a secretar, ¿verdad? Pero son electrodensos, o sea, tienen una densidad elevada, por eso en el microscopio electrónico podemos verlo, ¿verdad? Y fíjense también en la microscopía electrónica cómo podemos ver que está muy desarrollado lo que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad?, sintetizador de proteínas. En el mucoso, fíjense, la célula también tiene una forma triangular o piramidal, el núcleo es bien basal y su citoplasma es bien claro por las vacuolas de mucina que tiene. Entonces, en este caso, la densidad es menor, ¿verdad? La densidad en su citoplasma es menor. Y en el mixto se combinan ambos. Pueden estar ambos combinados en distintas proporciones dependiendo de qué glándula sea, ¿verdad? No se olviden que por debajo de las células acinares, pero por encima de la membrana basal, o sea, dentro de la membrana basal, hay una célula que se llama célula mioepitelial, ¿sí? Entonces, esta célula es la responsable de que cuando se contrae, como que comprime, como que la aprieta al acino, de tal manera que lo que secreta y que queda en la luz del canalículo vaya siguiendo su destino, ¿verdad?, a los conductos más grandes. ¿Okay? Entonces acá podemos ver las células acinares y aquí a las células mioepitelial. Son células de forma estrellada que tienen múltiples prolongaciones. No siempre es fácil identificarle el núcleo, ¿verdad?, porque como tienen esas prolongaciones, sus prolongaciones se extienden a lo largo, ¿verdad?, de las células acinares, ¿verdad? Pero el núcleo acá podemos verle bien, por ejemplo, en esta imagen. Doctor, Bueno, sí, ¿podrías aceptar por favor a algunos están en la espera? vamos a ver. Bueno, ahí estoy tratando de ver si les puedo ver y también organizar. Bueno, ahí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí se puede ver. Bueno. Bueno, entonces, hablando ahora sobre los conductos, ¿verdad? ¿Cómo se organizan los conductos? Como les dije, los conductos van desde el más pequeño a los más grandes. El primer conducto es el llamado conducto intercalar. Este conducto
es un conducto que va a estar dentro del lobulillo, ¿verdad? Está directamente continuado del acino y está tapizado por células epiteliales de forma plana a cúbica. Y generalmente, como es muy pequeño, está compuesto por no más de 6 células, ¿sí? Luego le sigue el conducto que está dentro del lobulillo también, se llama intralobulillar o el otro nombre es estriado por sus características morfológicas. Este ya tiene una forma más cilíndrica, tiene un citoplasma mucho más abundante, hay más número de células, ¿verdad? Más de 6 células, y su citoplasma basal tiene como unas estrías, de ahí viene el nombre estriado. Luego el estriado, ¿verdad? Va a los tabiques, de los tabiques cambia de nombre y se llama conducto interlobulillar. Acá las células siguen siendo cilíndricas y vamos a ver que son células más grandes, más altas, hay mayor cantidad de células, ¿verdad? Y algunas veces inclusive puede tener una doble capa, ¿verdad? O sea, ser ya un cúbico acilíndrico estratificado. Luego este conducto interlobulillar se combina con otros interlobulillares para formar conductos más grandes. Ahí sí ya se vuelven cada vez más estratificados hasta llegar a los conductos principales, que finalmente desembocan en la cavidad oral. Entonces, el conducto intercalar es de epitelio cúbico, a veces cúbico bajo, ¿verdad? Para no decir plano. Está dentro del lobulillo, forma parte del acino. No es un conducto que no tiene ninguna función especial, sino tiene función de secretar iones bicarbonatos, absorber iones cloruro, o sea, participa, ¿verdad?, en el contenido de lo que es la saliva. Acá podemos ver el conducto intercalar, fíjense, está representado por un conducto pequeño, de luz pequeña, células cúbicas y, ¿cómo se dice? Si contamos los núcleos, realmente no tiene más de 6 núcleos, ¿verdad? De 6 células. Entonces acá podemos ver el conducto intercalar perfectamente en un corte transversal y acá se continúa, ¿verdad?, en un corte longitudinal. Acá también un conducto intercalar pequeño y este también otro conducto intercalar pequeño. Luego tenemos el estriado. Fíjense, el estriado ya es más grande, las células son cúbicas, ¿verdad? Son altas. El citoplasma basal, fíjense cómo tiene unas rayas, unas estrías, de ahí viene el nombre estriado. Este también está dentro del lobulillo y estas estriaciones se deben a la gran cantidad de mitocondrias que tiene en su capa, o sea, en su región basal. También estas células secretan potasio, bicarbonato, reabsorben sodio, entonces participan en la elaboración del contenido de la saliva. Luego tenemos los conductos de mayor tamaño. Fíjense, los interlobulillares están dentro del tabique, ¿sí? Hay mayor cantidad de tejido conectivo asociado. Fíjense, los conductos son más grandes, tienen más células, pueden ser cúbicos o cilíndricos simples a estratificados, ¿verdad? Y acá tenemos los conductos más grandes todavía, ¿sí? Bueno, entonces eso es de forma general. Ahora vamos a hablar de cada una de las glándulas y sus características. Por ejemplo, la parótida. La parótida es una glándula par, es la más grande de las salivales. Está constituido por adenómeros serosos, o sea, secreción de proteínas, enzimas. Tiene numerosos conductos intercalares que son largos y estrechos, ¿sí? También tiene conductos estriados grandes y suele tener gran cantidad de células adiposas asociadas. Entonces, fíjense, tenemos la glándula, podemos ver el sistema de conductos, vemos los acinos a este aumento que son de características serosas y vemos muchas células adiposas. Las células adiposas a veces me pueden ayudar para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero no se confíen, recuerden que hay otras estructuras histológicas que también tienen muchas células adiposas, ¿verdad? Por ejemplo, el timo tiene muchas células adiposas, las otras glándulas salivares también pueden tener, no es exclusividad de la parótida, pero el tejido adiposo nos puede ayudar, ¿verdad? Luego tenemos la glándula submaxilar o submandibular. También es una glándula par.
se encuentra por debajo de la mandíbula, ¿verdad? En el piso de la boca. Vamos a ver que los adenómeros son mixtos, ¿sí? Tiene adenómeros serosos, tiene adenómeros mixtos y tiene adenómeros mucosos. O sea, hay una combinación de adenómeros solamente serosos, adenómeros mucosos y adenómeros con ambos componentes, ¿sí? Entonces, en resumen, es mixto, ¿verdad? Pero predomina la secreción serosa, por eso decimos que es una glándula seromucosa. Acá los conductos intercalares son cortos. Entonces acá tenemos la glándula, fíjense, también hay células adiposas en menor cantidad, pero las hay. Acá podemos ver los adenómeros serosos, ¿sí? Y acá podemos ver los mucosos, ¿sí? Y también los mixtos, los combinados, ¿verdad? Fíjense, estos conductos que están aquí, donde hay mucho tejido conectivo, estos son los interlobulillares, ¿sí? Luego tenemos estos que están acá dentro del lobulillo, que son los intralobulillares o también llamados estriados, ¿sí? No hay tejido conectivo alrededor, es escaso, ¿verdad? Este también es intralobulillar. Y intercalar, aquí por lo menos no se ve. Luego tenemos la sublingual, también es una glándula par, es la más pequeña de las menores, de las mayores, perdón. Está compuesto por adenómeros mixtos, ¿sí? Muy raro encontrar acinos serosos puros. Y acá podemos ver, fíjense, a este aumento ya nos llama la atención el color, ¿verdad? Más claro por las células acinares mucinosas, ¿verdad? Acá podemos ver los conductos estriados, ¿sí? Y aquí algún que otro conducto intercalar, ¿sí? Fíjense, acá podemos ver muchos son adenómeros mucosos y otros son mixtos. Fíjense, acá tenemos las células cerosas que forman una estructura de media luna, que se llamaba media luna de Januzzi. Bueno, entonces, las glándulas salivales, ¿qué producen? Producen la saliva, ¿verdad? Esta saliva es producida tanto por las glándulas salivales mayores como las menores, ¿sí? Se produce más o menos un volumen de 1 litro por día y tiene la función de humedecer la mucosa bucal, ¿verdad? Humedecer los alimentos. También, como tiene bicarbonato, puede amortiguar los contenidos de la cavidad oral, que son ácidas, ¿verdad? Promueve un medio para estimular a los botones gustativos. Aquí también ya empieza la digestión de los carbohidratos, ¿verdad? Porque una de las enzimas que posee la saliva es la amilasa. Entonces la amilasa ya va digiriendo, ¿verdad? Inicialmente los carbohidratos. También hay componente que participa en el sistema inmunitario, ¿verdad? Como neuramidasa, también tiene anticuerpos, ¿verdad? Inmunoglobulinas de tipo A, como están presentes en las glándulas. Acá podemos ver, fíjense las funciones inmunitarias, donde podemos ver las células plasmáticas productoras de anticuerpos, en este caso IgA, ¿verdad? La IgA se encuentra en forma monomérica y dimérica. Cuando esta está en forma dimérica, se une a una proteína. Esta proteína se llama proteína de o sea, receptor de inmunoglobulina, ¿verdad? Y lo engloba la célula y lo va a secretar junto a otra proteína que se llama proteína secretora. Ahí tenemos entonces la inmunoglobulina A en forma dimérica dentro de la luz de la glándula, o sea, en el contenido ya de la saliva. Y eso es todo con respecto a las glándulas salivales. ¿Alguna duda ahí? No, todo bien. No, profe. ¿No? Bueno, veo que hay más para entrar. Bueno, vayan, por favor, escribiendo sus nombres, aquellos que van entrando recién en el chat, para su asistencia.
Bueno, entonces continuamos. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Se ve páncreas? Sí, se ve. Bueno, ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre otra glándula anexa al tubo digestivo. Vamos a hablar del páncreas. Yo tengo que en el cronograma mañana van a estar hablando de hígado, ¿verdad? Que sería la última glándula. Entonces, el páncreas es una glándula tanto exócrina como endocrina. Anatómicamente es un órgano retroperitoneal, ¿verdad? Tiene una cabeza, tiene un cuello, un cuerpo y una cola. Vamos a ver que la cabeza está como que siendo abrazada por el duodeno, como si fuese este su neumático, ¿verdad? Y su llanta. Tiene una dimensión de 20 centímetros de longitud y pesa 100 gramos aproximadamente, ¿sí? La parte exócrina secreta lo que se llama el jugo pancreático, que se produce en un volumen de 1,5 litros por día. La porción endocrina está compuesta por lo que se llama los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans y son los productores de hormonas como insulina, glucagón y otras. Y representan nada más el 1%, ¿verdad?, en peso de lo que es la glándula pancreática. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos reconocer al páncreas? Una glándula muy parecida al páncreas es la glándula parótida. ¿Por qué? Porque el páncreas también es una glándula de secreción serosa. Está compuesta por exclusivamente adenómeros serosos. Como pueden ver en la imagen, tiene un color bien basófilo, bien oscuro, ¿sí? Pero, ¿qué nos llama la atención? Nos llama la atención unos nidos de células con citoplasma más claro, ¿verdad?, que forman grupos. Estas estructuras que les estoy señalando acá no se ve tan bien en esta imagen, ¿verdad?, pero corresponden a los islotes pancreáticos. Entonces, los islotes pancreáticos son las estructuras que me van a ayudar a hacer el diagnóstico del órgano, ¿sí? Las células adiposas, fíjense que también están presentes en el páncreas, o sea, no es algo exclusivo de la parótida, ¿ok? Y acá podemos ver el sistema de conductos, tabiques, ¿verdad? Como cualquier glándula. Entonces, el páncreas exócrino, ¿verdad?, es una glándula compuesta, es túbulo acinar, donde vamos a encontrar estructuras redondeadas, ¿verdad?, formando los acinos y otras más alargadas. Las células acinares son células acinares serosas, como pueden ver son células de citoplasma oscuro, forma triangular, núcleo central o basal, y el citoplasma es granulado, ¿verdad?, que pueden ser gránulos basófilos o acidófilos dependiendo de la naturaleza química de la proteína que esté secretando. También tiene conductos excretores similares a los de la salival, ¿verdad? Por ejemplo, tiene conductos intercalares, tiene conductos intralobulillares, que aquí no se llaman estriados. Acá no hay conductos estriados porque esa característica de estriaciones no están presentes en el páncreas. Entonces, recuerden eso. Luego tenemos los conductos interlobares y así nos vamos hasta los mayores, ¿verdad? Entonces acá podemos ver, fíjense, los acinos, ¿verdad?, las células de los conductos intercalares, ¿verdad? Y luego tenemos los conductos intralobulillares y así sucesivamente. Aquí hay una particularidad. Las células del conducto intercalar son células mucho más delgadas, muchas más planas. Y también son células que, fíjense, se meten adentro del acino. Entonces, ¿cómo se meten adentro del acino? Cuando yo veo en la histología al acino, las células parecen que están en el medio del acino. Fíjense, aquí, en el medio del acino. Entonces, por eso estas células del conducto intercalar también son llamadas células centroacinares. Esto es una particularidad también del páncreas, las células centroacinares. Son células del conducto intercalar que se meten adentro del acino. Bueno,
El jugo pancreático, ¿verdad? Es un contenido que contiene varias enzimas y varios iones, principalmente bicarbonato. Este bicarbonato es fundamental, ¿por qué? Porque el jugo pancreático que es vertido en el duodeno debe neutralizar el contenido alimenticio ácido que viene del estómago al duodeno, ¿verdad? Entonces ese bicarbonato es muy importante para neutralizar ese contenido ácido. Dentro de las enzimas tenemos enzimas que son proteolíticas, o sea, rompen proteínas, las fragmenta en estructuras más pequeñas para así poder digerirlas, ¿verdad? Y absorberlas. Estas son tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, ¿verdad? Pero algo muy importante que tener en cuenta aquí es que estas enzimas se secretan en el páncreas en una forma inactiva, en forma de lo que se llama proenzima. Y recién cuando van al duodeno, gracias a otra enzima que está presente en el borde en cepillo, o sea, en las microvellosidades de los enterocitos del duodeno, ¿verdad? Las activan, ¿verdad? Esa enzima se llama enteroquinasa, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque estas enzimas, como son proteolíticas, si se secretasen activas en el páncreas, serían capaces de digerir el propio páncreas, ¿verdad? O sea, destruir el páncreas. Y de hecho eso es lo que ocurre en una enfermedad que se llama pancreatitis, ¿verdad? En la pancreatitis, por algún motivo, ya sea alcohol, ya sea obstrucción por cálculos biliares, fármacos, toxinas, etcétera, etcétera, estas enzimas se activan y digieren el páncreas y desencadenan, ¿verdad?, una inflamación severa que puede ser mortal, ¿verdad?, que se llama pancreatitis. Entonces, por eso se secreta de forma inactiva. ¿Okay? También se secretan, ¿verdad?, ribonucleasas, desoxirribonucleasas, también se secreta amilasa, ¿verdad? O sea, parecido a la amilasa de la glándula salival, pero en este caso se llama amilasa pancreática para continuar la digestión de los carbohidratos. También se secretan enzimas de digestión de grasas como lipasas, colesterolasas, etc. O sea, el páncreas produce una gran cantidad de enzimas que van a digerir tanto carbohidratos, lípidos como proteínas. ¿Cómo se regula la secreción exócrina del páncreas? Tenemos hormonas como la secretina, ¿verdad? La secretina producida por las células S, que son las células enteroendocrinas, que pueden estar presentes en el estómago, en el intestino delgado, etc. ¿verdad? Entonces, estas, ante la presencia del quimo ácido en el duodeno, se activan y estimulan a los conductos a secretar agua y iones bicarbonatos, ¿sí? También tenemos otra enzima, que es la colecistoquinina, que es producida por las células CCK, que también están presentes en el intestino delgado, ¿verdad? Ante la proteína de proteínas, ácidos y grasas, se activa, ¿verdad?, y estimula esta hormona al páncreas a secretar sus enzimas, ¿verdad?, que son proteolíticas y así. También desencadena la contracción de la vesícula biliar y de ¿verdad?, la liberación de la bilis, ¿verdad? La bilis es importante para emulsionar las grasas y poder ser digerido, ¿verdad? Y también tenemos la estimulación nerviosa parasimpática, o sea, el parasimpático va a estimular a la secreción exócrina del páncreas. Bueno, luego tenemos el páncreas endocrino. El páncreas endocrino, vamos a ver que está formado por células que forman grupos. Estos grupos tienen forma más o menos esféricos, ¿verdad? Y son llamados islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Ellos se caracterizan por tener un tejido conectivo, ¿verdad?, reticular, o sea, con abundantes fibras reticulares y abundantes vasos sanguíneos con capilares, ¿verdad?, fenestrados, que es la característica de una glándula endócrina. No sé por qué volví hacia atrás. Acá. Entonces acá tenemos la imagen. Fíjense, en el
espesor del páncreas exócrino vamos a encontrar grupos de células que forman nidos. Estas células tienen un citoplasma más claro, ¿verdad? Entonces estos son los islotes pancreáticos. Ya tenemos una imagen a mayor aumento. Fíjense, el nido constituido por células, ¿verdad? Que forman pequeños grupos. Estas células tienen un citoplasma claro, ¿verdad? Algunas tienen un citoplasma eosinófilo. El núcleo es un núcleo esférico. Y la cromatina que presenta es una cromatina que tiene un aspecto en sal y pimienta. O sea, tiene grumos gruesos y grumos finos. Fíjense, muchos capilares a su alrededor porque es una glándula endocrina. Entonces, morfológicamente y con tinción de HIE es imposible identificar qué célula está presente, ¿verdad? En los islotes pancreáticos, ¿verdad? Si hacemos, por ejemplo, una tinción que se llama método tricrómico de Mayor y Assam, se pueden distinguir tres tipos de células que se llaman células A, células B, células T, ¿verdad? Y la otra forma de distinguir es mediante tinciones de inmunohistoquímica, ¿verdad? En el caso de tinciones inmunohistoquímica, mediante el contenido de su citoplasma, de qué hormona está presente, uno puede clasificarlo nuevamente en este caso, 4 grupos, que son células alfa, beta, delta y finalmente gamma. Entonces, es una clasificación en base al contenido de su citoplasma, ¿sí? Que se puede apreciar únicamente mediante tinciones especiales. Entonces acá podemos ver un poco las células. Fíjense, tenemos células con citoplasma más claro y otro con citoplasma más eosinófilo, ¿verdad? Fíjense el núcleo esférico, cromatina gruesa y fina, salpicada. Entonces estas son las células endócrinas del islote pancreático. Este es la tinción de inmunohistoquímica. Fíjense, esta tinción de inmunohistoquímica tiñe aquellas células cuyo citoplasma tiene, por ejemplo, glucagón, y son todas estas que están acá de color marrón parduzco, ¿verdad? Entonces, estas son las células llamadas alfa, secretan glucagón. Luego tenemos este grupo de células que tiñe, por ejemplo, a la insulina. Entonces, esas que tienen insulina en su citoplasma son las células beta. Lo mismo las células delta, que secretan somatostatina, y lo mismo las células gamma o F, ¿verdad? Que secretan otro tipo de hormonas. Entonces, vamos a hablar de los más importantes, ¿verdad? Tenemos las células alfa. Las células alfa secretan glucagón. Y como pueden ver acá en la imagen, fíjense, representa una pequeña cantidad nada más de la población celular del islote. Representan el 20%, ¿verdad? De las células. Secreta glucagón y el glucagón es una hormona muy importante porque en conjunto con la insulina regula los niveles de glicemia, ¿verdad? En sangre, o sea, los niveles de glucosa en sangre. También está regulado de forma nerviosa, ¿verdad? Por el sistema nervioso autónomo, donde el simpático, ¿verdad? Mediante la secreción de noradrenalina, ¿verdad? Y parasimpático con acetilcolina. Luego tenemos las células beta. Decime, Gilberto, ¿querés preguntar algo? Hola, hola. Sin querer nomás, profe. Sí, ok. Bueno, bueno, las células beta secretan insulina y estas sí representan la mayor proporción de la célula, el 70%, como podemos ver acá en esta imagen. Fíjense, la mayor cantidad de células del islote secretan insulina, ¿verdad? Entonces, ¿qué funciones tiene la insulina? En conjunto con el glucagón, regulan los niveles de glucosa en sangre, o sea, la glicemia, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, nosotros en estado basal, por decirlo así, en un estado de ayuno, sin alimentarnos, tenemos un nivel de glicemia entre 60 y 100. Ese es el valor normal, ¿ok? Cuando nosotros comemos, ¿verdad? Vamos
a comer. Entonces, al comer, dentro de lo que comemos, ya sea proteína, ya sea carbohidratos, ¿verdad? Eso debe ser absorbido, ¿verdad? Entonces, para eso se secreta la insulina. ¿Y qué hace la insulina? La insulina va a hacer que todos esos carbohidratos se vayan, ¿verdad? Y sean guardados en el hígado, ¿sí? En forma de glucógeno, para tratar de mantener ese nivel normal de glicemia en sangre, ¿ok? Cuando se llena las reservas de glucosa en el hígado, la insulina estimula a que la glucosa se convierta en grasa. Entonces se almacena en el tejido adiposo en forma de grasa. Ahí tenemos la reserva de energía, ¿verdad? Para mantener los niveles basales, ¿verdad?, de glicemia normal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer alguna actividad física, ¿verdad? Vamos a hacer, necesitamos glucosa en la sangre para nuestras células. Ahí participa el glucagón. El glucagón lo que va a hacer es que aumente la glicemia en sangre para que las células puedan utilizar eso, ¿verdad? Pueden utilizar los carbohidratos, ¿verdad?, como energía. Entonces, de esa manera tenemos la utilización de los carbohidratos y el mantenimiento del nivel basal, ¿verdad?, de glicemia, gracias a la insulina y al glucagón, que tienen funciones, ¿verdad?, contrarias. Entonces, de esa manera se regulan entre ellas. También fíjense que la insulina está estimulada por la secreción de otras hormonas, como péptido inhibidor gástrico, tenemos péptido similar al glucagón, ¿sí? También la adrenalina, la noradrenalina, ¿sí? Y finalmente, cuando se secreta el glucagón, también estimula la secreción de insulina, ¿ok? También tenemos la regulación nerviosa, ¿verdad?, por el sistema autónomo, como la noradrenalina y acetilcolina del simpático y el parasimpático. Luego tenemos las células delta. Las células delta secretan somatostatina. Este representa el 5 al 10% del grupo de células del islote. Y la somatostatina tiene una función regulatoria, porque lo que hace es inhibir la secreción de insulina y de glucagón. Entonces, cuando se secreta insulina y glucagón, estimula la secreción de somatostatina para que disminuya la secreción de insulina y glucagón. O sea, es regulador, ¿ok? Luego tenemos las células F, que secretan polipéptido pancreático. Fíjense, representan un 2% nada más y tiene una función desconocida. No se sabe exactamente qué función cumple. Y eso es todo. No sé si tienen alguna duda, chicos. Todo muy claro, profe. Bueno, voy a fijarme si en la plataforma les puedo compartir estos materiales, ¿sí? Sí, por favor. Bueno, ¿cuándo tienen entrega o examen parcial? ¿Mañana? De esto no. Ah, bueno. Perfecto, entonces. Nos vemos la semana que viene. Dale, gracias, profe. Dale, dale. Chao, chao. No se olviden de la asistencia aquellos que todavía no escribieron, ¿sí? Chao, chao.